Buenas tardes, ingeniero. A continuación vamos a presentar el proyecto final, el cual consiste en un sistema de farmacia. Los integrantes son Nicole Motoche, Leslie Herrera y mi persona Mayra Ñupari. Lo primero que hicimos básicamente es conectar la parte del gestor de base de datos, en este caso utilizamos AM, y procedimos a dar start tanto al servidor de Apache como al de MySQL. Y accedimos a localhost. En el localhost lo que hicimos es crear una base de datos, en este caso llamada productos, la cual contiene dos tablas. El uno es registro de productos y el otro es usuario. Registro de productos obviamente va a tener los diferentes productos, el nombre, la descripción, el precio, y en el caso de usuarios, como puede ver, tiene el email, el password y el rol al cual pertenece. Bueno, para esto vamos a dirigirnos hacia el programa y voy a desplegar de manera rápida las diferentes pantallas que contiene. Voy primero a acceder a cajero. Como puede ver, en este momento se acaba de desplegar la parte del sistema de facturación que corresponde a la parte de cajero. Vamos a acceder a la parte de bodeguero. Y como puede ver, se despliega la parte de bodeguero y sus diferentes botones y campos. Y regresamos al login y finalmente le mostraré la parte de administrador. Ya, en la parte de administrador, como puede ver, se despliega esta pantalla y como administrador puede ingresar a la parte de bodeguero, de cajero y usuario. Bueno, ya mostré las anteriores, entonces vamos a entrar directamente a la parte de usuario. Igual se despliegan los diferentes campos y botones que se van a explicar a continuación. Bueno, a continuación pasamos al código. Les voy a explicar primero el login. Login contiene correo y password y un botón de OK y de cancelar. Y password se destaca porque tiene un componente llamado Yes Password Field, el cual permite mostrar de manera encriptada la contraseña. Para proceder a desarrollarlo bien, lo primero que se hizo es crear una clase estática de tipo connection, la cual me permite, como puede ver, conectar el localhost y la base de datos, que en este caso es productos. Y bueno, en este caso yo tengo un usuario, pero tranquilamente se podría utilizar también root. Mediante la variable con de tipo connection, nos aseguramos si la conexión fue exitosa o no. Y bueno, esto también es importante meterlo entre un trash y cache para asegurarnos si es que está bien o no la conexión, o si se estableció o no la conexión. Luego de haber creado esto, nos vamos hacia el botón y vamos a empezar a desarrollar la funcionalidad del botón OK. Y en el botón OK lo que vamos a hacer es primero capturar los datos tanto del email como del password. Y luego realizar una consulta a la base de datos en la cual necesito el email, el password y el rol. Ya, para esto nuevamente voy a utilizar con de tipo connection e incluso la clase que habíamos creado previamente. De esta manera vamos a preparar la consulta y la guardamos en un result set que lo llamamos rs. La siguiente línea if rs next nos permite ir verificando si existe contenido en cada una de las líneas que va a recorrer. En este caso utilizamos tres variables en P y R con el propósito de guardar la información que viene de parte de la base de datos y poder separar cada uno de los roles. Esto nos sirve para establecer los roles. En este caso vamos primero a comparar si el password es igual al password que consultamos de la base de datos. Si esto es así, vamos a separarlos en tres roles mediante un if. Los tres roles son cajero, administrador y bodeguero, y esto es lo que nos permitirá dar la conexión a cada uno de las diferentes ventanas. Ya. A continuación voy a explicar cajero. En el caso de cajero, bueno, tenemos varios botones y varios campos también. Primero tenemos la sección de los datos del cliente, como son nombre, dirección y todo está en un textil. Y luego tenemos la sección producto, que igual cuenta con un campo llamado producto y un campo llamado cantidad. Y bueno, los botones de eliminar, limpiar, finalizar y obviamente generar la nota de venta. Para esto lo primero que hacemos es establecer una conexión. Creamos un método que se llama conectar y establecemos la conexión. Y bueno, ahí sí vamos creando los diferentes métodos como agregar, en donde lo que vamos a hacer es buscar por el nombre del producto y que se nos agregue, en este caso, a una tabla. La tabla se la creó mediante el default table model, que se llama model, el cual nos permite dar diseño a la tabla, poner el encabezado, entre otras cosas. Como puede ver, aquí lo que hicimos es en un arreglo, poner los diferentes nombres que necesitaba yo para la tabla, y luego este modelo lo voy a establecer en el identificador de columna, es decir, en el encabezado, y luego el modelo lo añado a la tabla. Ya, entonces, en el caso de agregar, usamos la tabla y esto lo realizamos mediante llamamos todos los datos de la base de datos mediante un select, preparamos la consulta y mediante un result set metadatos traemos todos los datos que nos proporciona y los vamos a ir implementando, agregando en la tabla mediante un for. En el caso de actualizar, igual lo realizamos mediante el nombre del producto y de igual manera se utiliza, en este caso ya no vamos a utilizar el select, sino más bien vamos a utilizar el update, que es para ir actualizando cada uno de los campos. Bueno, en la parte de total, básicamente lo que hicimos es realizar una suma acumulada de la última columna y esto lo realizamos igual utilizando un for
y guardando el resultado mandando a llamar el nombre del text field en donde va a aparecer el resultado. Bueno, el eliminar registros básicamente lo que hace es ir eliminando cada uno de las filas. Ya. Y para la parte de generar venta, bueno, para esto, si utilizamos una librería externa que se llama eText, este eText básicamente nos sirve para el manejo de archivos PDF. Y en el caso de los archivos PDF, lo primero que vamos a hacer es llamar a una clase llamada document y esta nos permitirá ir escribiendo en un archivo, crear un archivo. Y también cabe recalcar que aquí en la parte de dar permisos tenemos que obviamente llamar al PDF writer, porque lo que vamos a hacer es escribir y el field output string nos sirve para dar la ruta de dónde se nos va a crear nuestro archivo, dónde se nos va a guardar nuestro archivo y de esa manera procedemos a abrir como cualquier otro archivo con un doc.op. Bueno, aquí lo que hice es básicamente crear el encabezado de la farmacia y lo implementé en un párrafo, que en este caso es paragraph. Y también también en el documento nos permite crear tablas mediante un PDF PDFP table. Igual se le puede ir poniendo diseño y diferentes encabezados. Y bueno, con la función doc.add vamos agregando los diferentes elementos al documento. Y bueno, para la parte del PDF hay un ejemplo aquí y básicamente se desplegaría de esta manera el documento PDF. En el siguiente apartado voy a hablar sobre el administrador. Como podemos ver aquí, aquí en el administrador consta de el ID, email, password y el rol. También contiene 3 botones de agregar, editar y de eliminar. Aquí, como una buena práctica de programación, vamos a nombrar los text file con el mismo nombre que tienen los YAML para evitar confusión. También cambiamos el nombre al panel y le ponemos un main panel. En el admin se puede ver que ya los nombres de los botones del form se pusieron automáticamente. Hacemos una extensión JFrame con los implementos de Action Wizard para cada uno de los botones. Aquí también se agregó el JMenu Bar y JMenu, donde serán uso de la clase pública de administrador, donde va a tener un botón menú de regresar, menú de login y del panel de administrador. También se nombró una variable conectar, en la cual aquí contiene un título del administrador y tiene las medidas de la pantalla que va a aparecer en la ventana. Como se puede ver, contiene 3 apartados, que son los apartados de los botones, en los cuales se les dio la funcionalidad. ¿Cómo funciona esto? Se da clic derecho, se pone Create Listener y se pone Action Listener y se crea automáticamente. Entonces, crea automáticamente la funcionalidad de eliminar, editar y agregar. También se nombró una constante PST, que significa connection, y PST, prepare state, en la cual se crea una clase pública conectar, donde está el URL de nuestra base de datos, el user y el password. Se utilizó un try para hacer que nos aparezca un mensaje de conexión exitosa si nuestra conexión estaba lista, y si no, se puso otro mensaje de que está incorrecto. También se hizo una clase pública añadir, el cual contiene como string el email, el password y el rol, en lo cual se usó los gather y los text file, donde hicimos un set out print de email, password y el rol. Allí también se usó la URL para nuestra base de datos con el mismo user y el mismo password. También se incluyó un try donde vamos a hacer la conexión y el statement para nuestro SQL con email, password y rol. Y también pusimos unos mensajes de registro realizado, o si no, un catch con un SQL incorrecto de mensaje. Lo mismo se hizo para clase pública actualizada, la cual también se utilizó el ID, el mail, el password y el rol. También se utilizó el URL de nuestra base de datos con el mismo try y el mismo catch, que nos va a decir nos va a salir unos mensajes de que se utilizó correctamente o si no está el SQL incorrecto. Lo mismo se hizo para eliminar. Aquí eliminar borramos el ID, eso hay que tener muy en cuenta. También se hizo la conexión por URL, donde se va a borrar con el registro del ID. Se mandó unos mensajes de registro borrado o un cache de SQL incorrecto, porque significa que el URL está mal. Se definió una clase main, donde admin va a tener un administrador que va a ser igual a a new add. Aquí, como podemos ver, también se hizo nuestro JMenu bar, donde va a mostrar el login y también va a mostrar el administrador, donde va a ser verdadero y va a ser visible. El form de nuestro administrador principal contiene bodeguero, cajero y usuario. De igual manera, por buenas prácticas, se les nombra para no estar perdidos, y también automáticamente se coloca aquí. Hicimos una clase pública main, donde el title va a ser administrador con un JFrame. La clase pública de administrador va a tener sistema administrador y las dimensiones de la pantalla. Se dio funcionalidad a los botones de bodeguero, cajero y de usuario. De bodeguero se va a ser visible solo para él, igualmente en cajero e igualmente en usuario. Yo les voy a explicar la parte de bodeguero. En bodeguero, como podemos ver, tenemos el botón buscar, eliminar por ID. Y también podemos ingresar, actualizar y ver los productos. Para esto lo primero que hice es hacer un menú donde se puede regresar al Oye. De ahí hicimos la pantalla y
procedimos a crear los listeners de cada botón. Y creamos también métodos para cada botón, para darle funcionalidad a cada botón. Como podemos ver aquí está el de actualizar y el método creado, el de eliminar, el método creado, el de limpiar, el método creado y así con los otros botones. Aquí le conectamos con un connection con una variable con. Este es el método conectar. Para eso utilizamos el UR de nuestra base de datos, el username y el password. Aquí le conectamos a la base de datos y aquí nos va a enviar un mensaje de que si la conexión está exitosa o no. Y aquí en el catch si el SQL es incorrecto. Aquí está otro método que se ingresa. Aquí creamos las siguientes variables: nombre, descripción, precio, cantidad y stock. El nombre con su respectivo texto, que aquí se escribe el nombre y así con las siguientes variables. Aquí es donde mandamos a llamar a la tabla que creamos nosotros en nuestra base de datos, que sería registro productos, y mandamos a llamar lo que es el nombre, productos, el precio, la cantidad y el stock. Esto es para ingresar. Y aquí mandamos a llamar los siguientes parámetros que pusimos acá arriba como variables. Entonces aquí esto ya nos va a dejar ingresar un nuevo producto y cuando ya acabemos de ingresar el nuevo producto, nos va a mandar un mensaje de retorno de ingreso exitoso realizado. Y si no valiera por algún motivo, nos va a mandar SQL incorrecto. El método limpiar, como podemos ver, aquí es algo muy sencillo que le limpia todas las casillas de bodeguero que están aquí. El método buscar. Con el método buscar es por la variable ID. Como podemos ver aquí, le inicializamos en 0. Mandamos a llamar al registro, a la tabla, que sería registro-productos, con un where ID que vamos a buscar. Aquí el parámetro ID con la variable de aquí. Y aquí es donde nos va a llamar las columnas, que aquí es donde nos va a mostrar las columnas del ID llamado. En caso contrario, o que el ID, que no haya algún producto con el ID indicado, nos va a mostrar un mensaje de que no se encuentra el producto. El método actualizar. En este método también mandamos a llamar varias variables y con un update en la tabla de registros productos mandamos a actualizar el nombre, la descripción, el precio, la cantidad, el stock. Y bueno, el ID es algo retornable que no valiera actualizar. Entonces aquí una vez actualizada el registro nos va a salir un mensaje de registro actualizado. Eliminar también se va a eliminar por ID, como podemos ver aquí. Con un delete from a la tabla de registros del producto, vamos a eliminar el ID, vamos a ingresar el ID y se va a eliminar el producto de dicho ID. Igual nos va a retornar un mensaje de registro borrado. Caso contrario, nos retornará SQL incorrecto. Y por último, la tabla de aquí de ver nos va a desplegar todos los productos que tenemos en la base de datos. Para esto, utilizamos un string, que esto sería la cabecera, el ID, el producto, descripción, precio y cantidad. Esto sería la cabecera de la tabla. Y con la tabla setModel es donde nos va a ingresar esta cabecera a la tabla, a dicha tabla. Le conectamos también a la base de datos. Con un string ID es donde mandamos a llamar también a la tabla. Le conectamos a la base de datos y aquí el Russell set metadatos es donde va a traer los datos de la tabla. En in-column datos es donde vamos a poder ir recorriendo las columnas. Ahí queremos decir que mientras haya una línea de texto nos vaya retornando las columnas y con este for vamos recorriendo las columnas. Y eso sería todo por la parte de bodeguero.